Buenos días. En primer lugar, bienvenidos. Bienvenidos y, en segundo lugar, tan importante como la bienvenida, agradeceros. Agradeceros en nombre de Cónica Minolta que tengáis la dedicación y el tiempo y haber aceptado nuestra convocatoria. Mi nombre es Antonio Eusebio y soy el director nacional de Cónica Minolta, la división de Professional Printing, que engloba la parte de las prensas digitales y todo el área industrial. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a desarrollar? Fácil. De momento me he elegido yo mismo como guía de este tour tecnológico y digital que vamos a ver. Vamos a ver tecnología, vamos a ver nuevos procesos, vamos a ver innovaciones y sistemas que Cónica Minolta, por el tema del confinamiento, no hemos tenido oportunidad de presentaros. Bueno, hemos vuelto con las medidas de seguridad que todos debemos de cumplir. Espero que toda la parte oyente, que gocéis de una buena salud, que todo esté más o menos estable. Y bueno, me reitero, bienvenidos y bienvenidos a todos, a mis compañeros y a los asistentes. Vamos a empezar hablando de lo que os hemos dicho inicialmente, de tecnología, de innovación. Y lo vamos a hacer sencillo, vamos a recorrer cada uno de los dispositivos y lo vais a ver en vivo y en directo, y vais a ver pruebas reales realizadas en tiempo real. Poco más, agradeceros vuestro tiempo y dedicación y me dirijo ya directamente a la parte de los dispositivos. Paco, hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos vuelto con medidas de seguridad, pero hemos vuelto. Con ganas, con fuerza, con ilusión. Inauguramos además nuestra zona de experience, nuestro nuevo showroom. Vamos a invitar ya directamente, lo más importante, invitar a todos nuestros clientes que a partir de ya, de forma presencial, pueden venir a hacer las demostraciones que hasta ahora hemos ido haciendo de forma muy personalizada, con sus soportes, con sus archivos, con sus preguntas, con sus inquietudes. Ya estamos, Antonio, al 100%, ¿vale? Simplemente concertar una cita con vuestro agente comercial, con vuestro distribuidor, para poder venir aquí al showroom de Madrid, principalmente. Sabéis que tenemos más en toda España, pero este es el que más tecnología tenemos disponible. Y bueno, todos nuestros preventas y nosotros estamos disponibles ya para atenderos en todo momento. Paco, Cónica Minolta tradicionalmente, ya muy históricamente, desde su mundo de la oficina, luego la parte industrial, siempre hemos trabajado en un formato de hoja cortada. Correcto. La definición de arte gráfica es hoja cortada. Hemos dado un nuevo paso. Yo creo que además hay varios pasos más, pero nos vamos a ceñir a en la parte de bobina. Un mercado nuevo o relativamente también nuevo para Cónica Minolta. Llevamos escasamente 2 años y medio, 3. Tres.
en estos 3 años hemos cambiado ya, si mal no recuerdo, con esta sería el tercer modelo. Correcto, sí. Casi tecnológicamente renovamos tecnología e innovación casi prácticamente al año. Sí. Vale. Háblanos un poco del mercado de la etiqueta. Un mercado vertical, un mercado competitivo, un mercado emergente. Háblanos de tu experiencia en el mercado del mundo de la etiqueta. Bueno, como bien dices, Antonio, nosotros llevamos 3 años y poco en el mundo de la etiqueta. Hemos aprendido mucho por el camino. Antes no conocíamos mucho este sector. Hemos aprendido muy bien y muy rápido. Y ahora mismo estamos ofreciendo soluciones muy competitivas en el mercado. Tan competitiva como, Antonio, como que tenemos ya casi 30 unidades puestas en tan poquito tiempo en España y más de 500 instalaciones en el mundo. Con lo cual, ahora mismo estamos... Perdona, 30 en España y 500 en el mundo. 500 en 3 años. En 3 años. Significativo. Por eso, claro, no, porque además esta máquina... luego explicaremos un poco que cubre un nicho de mercado bastante interesante para todos los productores. Sobre todo hablando un poquito del mercado de etiquetas. Y me voy a ceñir un poquito al estado de alarma en el que hemos estado viviendo. Nosotros tenemos informes, obviamente, como empresa que somos proveedores de tecnología y somos socios de nuestros clientes que se dedican a la producción y a ofrecer productos a sus clientes. Hemos hecho un análisis de la producción que han tenido nuestros clientes durante el estado de alarma. Bueno, pues es un detalle muy interesante. Tú has dicho que es un mercado creciente. El mundo de las etiquetas es un mercado creciente que crece entre el 5 y el 6% todos los años. Esto es debido principalmente a que el hábito del consumo humano ha cambiado. Compramos todo mucho más envasado. Pero fíjate que en el estado de alarma os podemos dar el dato de que entre nuestros clientes en producción la media se habrá quedado en un 80% de bajada. Es decir, que nuestros clientes han estado de media en toda España a un 20% de producción en artes gráficas, en hoja cortada, en los mercados de imprenta comercial. No tanto así en edición o en mercados como el packaging flexible, donde sí que se ha mantenido un poquito rangos más altos. Pero, por ejemplo, en el mundo de la etiqueta, Antonio, ha habido solamente una bajada de media del 15%. Esto es fundamental para que todas aquellas empresas que se dedican al mundo de la impresión gráfica, que estén buscando nuevas oportunidades de mercado. Ojo, que ha sido una de los nichos o de los mercados que ha seguido en una productividad muy alta en el estado de alarma, con lo que te digo, un 15% nada más de media de bajada. Pero ojo, que es que ha habido empresas, Antonio, tengo informes en la mano, que han subido un 23% de producción. ¿Y esto es debido a qué? Todo el mundo lo sabe. Hemos dejado de ir a los restaurantes porque han cerrado, con lo cual ha habido productos que no se han consumido ahí, que se han consumido en casa. Con lo cual ha subido la venta del producto doméstico, del producto envasado. Pues hablamos yo siempre pongo el ejemplo del ketchup. En vez de irme a un restaurante a comprar, por ejemplo, una hamburguesa o pedir una hamburguesa que viene con sus condimentos, por decirlo así, lo he hecho en casa. Y me he comprado el bote de ketchup. Y de ese bote de ketchup, que yo lo encuentro en un supermercado, me da igual que sea de la marca A, de la marca B o incluso de una marca blanca, me voy a encontrar al menos 2 etiquetas y en muchas de las veces hasta 3 etiquetas. ¿Por qué? Hay una imagen de marca, hay una contraetiqueta con la información del producto, como los ingredientes, las regulaciones alimenticias, etcétera, etcétera, y me puedo encontrar a veces con un collarín, es decir, 3 etiquetas en un mismo producto. Esto es porque el mundo de la etiqueta no se ve tan influenciada por inversiones de marketing como digamos, los mercados de la imprenta comercial. El mundo de la etiqueta se ve principalmente afectado por el consumo. Cuando el consumo aumenta, la producción de etiquetas aumenta, porque mucha de la producción de etiquetas va en el mundo alimenticio. Entonces, Antonio, quiero entender que dentro de la industria gráfica, y son datos que son constatados por las diferentes asociaciones nacionales, la imprenta comercial ha caído. Exacto. Inclusive el mercado de la edición en toda la parte de narrativa ha caído y se ha sostenido la parte de edición en educación. Correcto. Obviamente por la campaña que estamos en estos momentos produciendo. Dentro de la etiqueta hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Veo que ya el concepto de hierro, chapa, máquina dura, máquina industrial, este es el concepto nuevo de Konica Minolta en el área de IP, máquinas industriales. Primero, varias preguntas. Primero, para una tecnología de estas características, ¿es preciso un operador con un determinado nivel de cualificación? No. Luego nos hablará un poquito nuestro preventa para el mundo de la etiqueta, José Manuel, que luego intervendrá. Nuestra experiencia en el mercado de la etiqueta es que hemos dado formaciones
incluso a hijos de empresarios. Sí, segundas o terceras generaciones. Que no habían en su vida mandado imprimir una hoja a una máquina de impresión, que nunca habían tocado una máquina de impresión, y en menos de 3 días estaba no solo imprimiendo, sino incluso haciendo tareas de mantenimiento en la máquina. Con lo cual, la curva de aprendizaje es muy rápida. Ok. Otra de las preguntas que me llama poderosamente la atención desde la parte de casi ignorancia. Es decir, veo una etiqueta impresa, pero que esta etiqueta luego lleva diferentes tipos de procesos de acabado. Sí. Con lo cual, aquí el factor, entiendo, registro, si es importante en una hoja cortada, en una bobina, creo que es muchísimo más complejo porque no para de pasar el papel. Antonio, vamos a ir todos un poquito para acá, vamos a conocer un poquito más el dispositivo. Estamos hablando del Acurio Label 230. El Acurio Label 230 es un dispositivo que es capaz de imprimir hasta 23,4 metros lineales por minuto en prácticamente el 90% de los materiales de impresión. ¿Vale? Esto significa que tengo una garantía de un 90% de que el material que cargue en máquina va a ir a la máxima velocidad. Otros materiales se pueden imprimir bajando un poco la velocidad, pues por ejemplo a 18 metros minuto, que también es un rendimiento bastante alto en tecnología digital, pero que bueno, bajamos un poquito, pero que se puede hacer. Por ejemplo, importantísimo, un polipropileno, Antonio, un Tintoretto, que es el que tenemos cargado ahora mismo. Esta es una de las preguntas que normalmente me hacen. Un Tintoretto. En bobina, este tipo de configuración de equipo es capaz de admitir prácticamente todos los soportes del mercado. Y además, Antonio, no solo puede admitir la gran mayoría de los soportes del mercado, hay algún tema, por ejemplo, con los polietilenos, por tecnología que utilizamos, que es toner seco, con calor, polietileno cuando no es denso, cuando no tiene la densidad, es un material que dilata. Entonces, cuando le aplicamos calor, puede dilatar un poquito. Entonces, sobre todo recomendamos a nuestros clientes que compren material de polietileno denso, ¿vale? De alta densidad. Pero se podría meter igualmente. Pero muy importante, Antonio, no requerimos de pretratamiento. Es decir, según compro el material, no tengo además que comprar un material especial. Si yo cojo el mismo material que trabajo para mi máquina de flexo offset o tipo, esa bobina la podemos meter en máquina solamente sin hacer nada, porque la tecnología de toner seco nos permite trabajar sin ningún tipo de tratamiento. Antonio, déjame que abra un poquito la máquina. El cuerpo de impresión de esta máquina se basa en nuestra tecnología ya consolidada de hoja cortada. De hecho, todo lo que es la tecnología de impresión, lo que es la resolución, los láseres, etcétera, etcétera, todo lo que es sistema de procesamiento, incluso el RIP, proviene de una máquina de hoja cortada. Con lo cual, por ejemplo, certificación Fogora, el espacio de color ¿Quieres decir, ascendido. Paco, que las mismas peculiaridades que llevamos en los sistemas de impresión en hoja cortada, o sea, resolución, lineatura, certificaciones de Fogora, sería extrapolable a un sistema de bobina? Correcto, correcto. De hecho, ofrecemos el servicio a nuestros clientes de un consultor Ugrafogora, vaya a sus instalaciones, incluso no solo trabaje con nuestra máquina, sino que pueda incluso certificar y trabajar con todo el taller. Tenemos una pregunta por el chat, Antonio. Sí, la primera pregunta para la Label 230. Yo tengo un taller de flexo. ¿Qué me aporta a mí esa tecnología? Muy bien, muy importante. Muy buena pregunta, Antonio. Y la persona que ha hecho la pregunta. Es una pregunta compleja porque la flexografía es un sistema tradicional del offset. Exacto. Que están preparados para las altas producciones. ¿Cómo compite esta máquina o qué aporte tiene esta máquina en los talleres de flexo? Antonio, no es cuestión de competir. No vamos a competir con la tecnología de flexo, sino que vamos a apoyar el taller gráfico con la tecnología digital. Esto ha pasado en la hoja cortada, ha pasado mucho antes. ¿Qué pasó? Bajaron las producciones, las tiradas, bajaron las tiradas. Sí, no, yo creo que las tiradas, en función de que se reducen los stock. Correcto. Es más inversión. Bajaron las tiradas y era más rentable demanda. hacerlo en digital, ciertas producciones. Bueno, pues en etiquetas ha pasado y está pasando lo mismo. De hecho, hay un porcentaje, el porcentaje de tiradas cortas está subiendo. ¿Por qué suben las tiradas cortas? Pues por muchas cosas, Antonio. Hay muchos más productores locales. Por ejemplo, hasta yo hago cerveza en mi casa, ¿vale? Pero hay empresas, obviamente, que las comercializan y hacen producciones más bajas. No pueden meterse en una producción de cientos de miles de etiquetas que se hacen en flexo o en offset o tipo para hacer 1000 botellas, por ejemplo. No tiene sentido. También las regulaciones alimenticias no exigen que los productores no estoquen tantas etiquetas, porque cambian constantemente. Esto fomenta que las tiradas cortas vayan creciendo.
¿Cuál es el aporte que ofrecemos nosotros a un taller de flexografía? Que la máquina de flexo trabaje para las producciones altas y para tiradas de menos de 20.000 etiquetas, aquellas tiradas que me supone mucho esfuerzo arrancar la máquina de offset y con unos costes fijos que tengo que cubrir, que esas tiradas las pasemos a digital. Pero con la misma calidad, es decir, incluso mejor, porque en flexografía, por ejemplo, no pasa tanto en offset, en flexografía los tipos finos de letra son muy difíciles de reproducir, en cambio en tecnología digital a 1200 por 1200 con 8 bits de profundidad, los tipos finos se reproducen de manera espectacular. Pero entonces, por resumir la pregunta del cliente, digamos que este tipo de segmentación en impresión en bobina viene a cubrir lo que es la tirada corta. Exacto. Lo que sería unos avances, inclusive las reimpresiones en función de una tirada grande de la flexo. producción, si la producción que tengo que hacer etiquetas no es muy larga. Correcto, pero de ahí se me suscita una pregunta. Si yo estuviera en el otro lado de la red, lo preguntaría. Yo tengo claro que los costos en las tiradas elevadas de flexografía o el offset propio, soy competitivo en el precio. ¿Este equipo es competitivo igual o similar a un tema flexográfico? Vamos a ver, si trabajamos en tirada corta, obviamente sí vamos a ser competitivos. Nosotros, de hecho, ayudamos a nuestros clientes a hacer un estudio de negocio con cada unidad que ponemos en el mercado, incluso mucho antes. Estudiamos con nuestro cliente cuál es su negocio, qué tipo de etiquetas imprime, cuáles son los tamaños, a qué cliente se dirige. Y hacemos un estudio por cada uno de ellos para orientarle incluso cuáles van a ser sus rendimientos, cuáles van a ser sus márgenes operativos. Incluso le damos el tiempo estimado en el que rentabiliza la inversión de la máquina. Te puedo decir, Antonio, que en algunos casos la máquina se puede rentabilizar en menos de 6 meses, ¿vale? Porque las tiradas cortas, los precios que hay en el mercado, las tiradas cortas cuando se hacen en flexografía en offset, incluyen arranques. Pero en tecnología digital no existe el arranque, no existe el grabado, no existe ese tipo de concepto. Con lo cual, una tirada corta de 5.000 etiquetas es prácticamente producción neta. Ok, hemos hablado de automatismo de procesos y que además inicialmente vosotros habláis de que no necesitas un operador experto para manejar esta tecnología. Ese mismo operador, porque me sigue pareciendo extremadamente complejo el tema de los registros, porque después de la etiqueta va un sistema de acabado. Y claro, exacto, imprimiendo a 23 metros al minuto me resulta cuanto menos preocupante. Muy curioso. Sí. Bueno, pues si el cámara me puede acompañar un momentito, vamos a enseñaros unas cosas. Lo primero es, Antonio, hablar de la tecnología industrial de Konica Minolta. En este caso, el motor de impresión es un dispositivo de Konica Minolta, pero el bobinador y el desbobinador están fabricados por Graphic Masking Fabric. Aquellos impresores de etiquetas lo conocerán muchos perfectamente. Es una marca de referencia danesa que se dedica principalmente a los acabados, ¿vale? Pues, ¿qué hemos hecho? Se han integrado este tipo de bobinadores y desbobinadores en el sistema para hacer un equipo totalmente industrial. Con respecto al registro, aquí podemos ver que la máquina dispone de guía de banda de entrada, pero es que también disponemos de una guía de banda de salida. Tanto con la guía de banda de entrada y la guía de banda de salida podemos garantizar que la estabilidad de la impresión va a ser constante, que no va a haber ese movimiento. Voy a abrir un momento aquí la máquina para que se vea cómo sale del cuerpo de impresión. Hemos quitado ahí una carcasa para que se pueda ver bien. ¿Vale? Para que se vea la estabilidad de la impresión, que es prácticamente o es perfecta. Los balancines que veis ahí ajustan automáticamente la tensión del papel, ¿vale? Para que la impresión siempre sea recta y estable, ¿vale? Y no haya de distorsiones en la impresión. Acabamos de acabar esta producción y además, si el cámara me puede enfocar al panel, veréis que el panel de los desbobinadores solamente tiene el botón de encendido, ¿vale? Y simplemente los ajustes de presiones para liberar la presión de los soportes de mandril de los bobinadores y desbobinadores. Paco, hay una... Perdón, Antonio, tenemos 2 preguntas. Sí, tenemos 2 preguntas, las 2 están relacionadas con las tintas y te las lanzo seguidas. Hola, ¿las tintas valen para contacto directo con alimentos y saber si están certificadas? Y por otro lado, ¿cómo solucionamos en este equipo la impresión de tinta blanca? Muy bien. Vamos a responder a estas 2 preguntas. Primero, la primera pregunta es si puede estar en contacto un material impreso con el tóner nuestro.
en contacto directo con los elementos? La respuesta es sí. Tenemos 2 certificados, el certificado del tubo alemán y un certificado por la empresa de consultora SGS, que certifica que la baja migración de ciertos componentes del tóner y certifica que se puede estar en contacto directo con los alimentos sin migrar materiales, vamos a decirlo así, o químicos que sean perjudiciales para la salud. La segunda pregunta con respecto al blanco. La máquina trabaja con 4 colores, cian, magenta, amarillo y negro. Para trabajar con blanco disponemos de un sensor de registro para poder trabajar a registro. Es decir, puedo imprimir en un soporte transparente, en una máquina de flexo o en un converter que tenga un cuerpo de flexo con registro, un semirrotativo o con registro, para poder hacer lo que sería el fondo blanco o el cuerpo de la etiqueta en blanco, y añadiendo un topo, leo con ese sensor y me posiciona exactamente la imagen sobre el cuerpo blanco que he preimpreso. Con lo cual, en este momento tenemos esa solución sobre este dispositivo. Ok, Paco, ahí otra de las cosas que la fuerza de venta de Konica Minolta argumentan en la calle es el tema de los cambios, los famosos cambios diarios. Y los cambios, obviamente, incluye trasladar, mover y cambiar una bobina en función del soporte y del trabajo. Esto que los comerciales lo comentan como una fortaleza comercial respecto a la Label 230, ¿esto se puede ver? Vamos a ver. Vamos a hacer 2 cosas. Yo creo que hoy nuestros clientes se están viendo, y las personas que nos están viendo en directo, recordar, Antonio, que esto lo estamos haciendo en directo, son las 11 casi y media y 25 pasadas. Durante la charla que estamos haciendo estamos viendo que la máquina está imprimiendo y de hecho está cambiando trabajos, ¿vale? Ahora mismo estamos trabajando sobre un material Tintoretto, ¿vale? Y estamos trabajando con una etiqueta concreta, pero creo que el camarada antes ha enfocado a cómo la máquina ha hecho varios cambios de etiquetas. Esto es muy importante, Antonio, porque cuando trabajamos sobre el mismo material, el cambio de un trabajo a otro trabajo es instantáneo. No tenemos que hacer ningún proceso de manipulado en la máquina, ningún proceso de ajuste. Tan solo tendríamos que hacer una imposición de la etiqueta con un software que incluimos, que ahora nuestro preventa José Manuel nos enseñará cómo preparar una faena, que se va a tardar 2-3 minutos en preparar. Muy sencillo. Recordamos que este software lo traemos incluido con el dispositivo. Ok, entonces entiendo, por resumir, que los cambios de trabajo son en tiempo real sin tener ningún tipo de merma de producción y de tiempo. Cuando trabajamos con el mismo soporte, sí. Cuando trabajamos con diferentes soportes, que sería, digamos, el cambio grande, por decirlo así, tengo que cambiar la bobina, tengo que cambiar el soporte, tengo que ajustar la máquina, en teoría, cómo trabajaría una máquina analógica, ajustar la máquina para las diferentes presiones, los diferentes, incluso tendría que cambiar a veces los rodillos anilox en una máquina de flexo porque necesita más cobertura de tinta en un material poroso, por ejemplo, en este Tintoretto, que no hay que hacer nada en este tipo de máquinas, simplemente darle la emisión o imprimir. Vamos a hacer con vosotros un cambio de bobina en directo. Lo va a hacer nuestro preventa José Manuel, que nos va a, digamos, va a tener un reto con nosotros. José Manuel, ¿en cuánto tiempo vas a cambiar la bobina y vas a empezar una producción? Bueno, lo primero deciros que yo no soy una persona entrenada. Yo entreno, yo digo a la gente cómo trabajar con la máquina, pero yo no estoy trabajando constantemente con la máquina, con lo cual, lógicamente, yo voy a tardar más. Pero lo que sí que os digo, que yo, como os he dicho, que soy una persona no entrenada, tardaré aproximadamente entre 1 minuto y medio, 2 minutos máximo, ¿vale? Y lo que sí que voy a hacer es, para que también veáis lo que os ha comentado mi compañero Paco, que no tenemos que hacer ningún pretratamiento a ningún material. Voy a cambiar lo que es el material Tintoretto, lo voy a cambiar por un polipropileno José blanco. Manuel, como en la publicidad, en los informativos o en los programas, nos están haciendo una pregunta y tenemos que contestar por el riguroso directo, ¿no? De acuerdo, perfecto. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Yo trabajo con una gran variedad de soportes que no me dan ningún problema. ¿Con esta máquina tendría alguna limitación en cuanto a la variedad de soportes? Creo que es una pregunta que hemos respondido hace unos minutos. Vamos a ver. Los soportes tradicionales que se trabajan en una máquina de flexo, estamos hablando de un estucado mate, un estucado brillo, un polipropileno, un Tintoretto, un cotone bianco, una serie de materiales que son tradicionales
y que además en el mundo de la etiqueta hay muchísimos materiales diferentes, en la gran mayoría de los materiales no hay que hacer absolutamente nada. Nada, es coger el material, según lo utilizo para mi máquina de flexo o de offset, meterlo en nuestra máquina sin ningún tipo de pretratamiento. Simplemente por la tecnología que utilizamos calor y presión con tóner seco, hay algún tipo de material, como puede ser los polietilenos, que no son de alta densidad, podrían sufrir dilataciones. Pero eso es relativo a la temperatura y eso es muy difícil de manejar, bueno, muy difícil de corregir. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que comprar un material que sea de alta densidad, que existe en el mercado y hay marcas que ya lo están, y tenemos clientes que incluso con las versiones anteriores que trabajaban con más temperatura ya lo estaban utilizando. Simplemente lo que sí recomendamos a nuestros clientes es que se pongan en contacto con nuestro departamento de preventa, con José Manuel, que por supuesto le va a recomendar una serie de materiales en las que ya están testadas las máquinas, incluso clientes que están trabajando con esos materiales. Por ejemplo, hemos hablado de temperatura y no hemos tocado los materiales térmicos. ¿Los materiales térmicos se pueden imprimir en la máquina, José Manuel? Se pueden imprimir, pero siempre y cuando, como bien ha dicho Paco, sea un soporte térmico protegido, ¿vale? Y de hecho ya tenemos alguna referencia de algún soporte térmico protegido con el que los clientes nuestros ya están trabajando con ellos. O sea que ya tenemos clientes de trabajo con térmico. Con papel térmico, vale, sin problema. Vale, Oye, chico, bueno, seguimos. Antes de la interrupción había un reto importante. Sí. Alguien me gustaría que con un crono o un teléfono móvil controlase los tiempos. Yo entiendo también que, pues acaso no sale bien, José Manuel ya se justifica y dice, yo no estoy todos los días cambiando bobina, yo vengo aquí a demostrar, pero vamos a ver qué pasa, cuando quieras. Bueno, pues ponemos el cronómetro. Vamos a cambiar un papel tintoretto, lo vamos a cambiar por un polipropileno. Entonces, bueno, vamos a quitar la tensión, ¿vale? Comentaros que ahora el modelo nuevo de máquina viene con pisones neumáticos, ¿vale? Con lo cual no tenemos que estar aplicándole ni imanes ni nada por el estilo. Acércate tú. ¿Te queda poco tiempo, José Manuel? A ser posible no meter presión. Mientras vamos a ir respondiendo una pregunta. Esto del riguroso directo, las preguntas están interesantes. Sí, tenemos otra pregunta. Nosotros hacemos mucha etiqueta de vinos. ¿Cómo se comporta la tinta en cuanto al roce con el cartón y el aguante en cubierta? Muy buena pregunta. ¿Habéis visto? Bueno, tiempo. A ver, ¿cuánto has tardado, José Manuel? 1 minuto, 8 segundos. Madre mía, está superado el récord. Ayer hicimos la prueba y tardó un poco más, ¿eh? Ha sido espectacular esto. Bueno, vamos a responder a la pregunta que ha habido por el chat. Si recordáis, el material que hemos estado imprimiendo justo antes de cambiar el polipropileno era un material tintoretto. No sé si tienes por aquí alguno ya preimpreso, que podríamos hacer una prueba de rozamiento, pero no veo que haya ninguno impreso por aquí, de alguna prueba que hayamos hecho. Bueno, no hay problema. Tenemos muchos clientes que dedican al mundo del vino y están trabajando con los materiales, por ejemplo, con el tintoretto, con otros materiales, con la máquina sin ningún problema. De hecho, ni siquiera están protegiendo la impresión. Es decir, no se está dando ni barniz, no se está dando ningún tipo de protección. ¿Por qué? Porque aguanta muy bien. Simplemente hay que tener en cuenta, y todos nuestros clientes lo saben, pues que habrá que ver, hay que tener en cuenta también el tiempo de vida de la etiqueta sobre una superficie. Os puedo garantizar que una impresión con tóner comparado con una tinta convencional no UV, que sabemos que las tintas UV se aguantan mucho más, por ejemplo, a la intemperie, la pérdida de color, el tóner aguanta mucho más tiempo a la intemperie en cuanto a pérdida de color, a los rayos ultravioletas de la luz, por ejemplo, y en cuanto a fijación, el tóner queda completamente fijado, ¿vale? De hecho, podríamos meter botellas en una caja que estuviesen unas contra otras y, por ejemplo, con un material que hemos visto, el tóner aguanta perfectamente, ¿vale? A ver, yo siempre esto que hablamos mucho, Antonio,
y a la persona que nos ha preguntado, que siempre obviamente los fabricantes hablamos mucho, siempre decimos sí a todo, es que me gustaría, como hemos dicho al principio, que me gustaría que pudieseis ver la máquina en directo, para que estas preguntas, que muchas veces son más físicas y que tendríamos que demostraros, ¿vale?, lo hagamos en directo con vosotros. Que tengáis la confianza de venir y que nosotros tenemos la confianza plena de que eso os va a satisfacer. Por eso os recomendamos que lo veáis y lo probéis vosotros mismos. Ok, Paco, pero dentro del automatismo propio del sistema y de los procesos que estamos hablando, me sigue pareciendo interesante si tienen que intervenir terceras personas o no. Es decir, yo tengo un PDF, ¿cómo genero una imposición directa para poder empezar a imprimir? Bueno, pues José Manuel nos va a enseñar ahora cómo va a hacer una faena, una producción, va a preparar una producción para la máquina utilizando la herramienta que trae de serie. Bueno, esto las es cosas del del directo. La contraseña ya no te la sabes, José Manuel. Ya Muy está. Bien, bueno, este es el software de imposición. Como vais a ver, es un software muy sencillo, ¿vale? Lo único que lo que tengo que mandar sería una etiqueta, un PDF, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a mandar una etiqueta de una bebida, ¿vale? Me llegaría esta etiqueta. Y bien, y ahora ya, dependiendo de hacia dónde vaya esa etiqueta, hacia qué máquina de acabado vaya, tengo que hacer la imposición, que como vais a ver es muy sencilla. Le digo en qué dirección quiero. José Manuel, define un poco cómo vas a presentar la etiqueta en función del dispositivo que luego posteriormente se vaya a imprimir. Vale, yo voy a hacer una etiqueta, la voy a diseñar para después llevarlo a un converter y luego ese converter lo que va a hacer es troquelarlo, cortarlo y bueno, y hacer etiquetas pequeñitas, que luego esto irá al final a una envasadora que la colocará automáticamente en la botella. Bien, vamos a imaginar, por ejemplo, que nuestro troquel es de 2 etiquetas y que en avance me entran 6 etiquetas, ¿vale? Pues yo ya simplemente le digo que tengo 2 etiquetas a lo ancho y 3 etiquetas a lo largo, ¿vale? Ahora, lo único que tendría que decirle es qué distancia quiero entre etiqueta, vamos a darle 3 milímetros, y qué distancia quiero entre etiqueta de arriba y etiqueta de abajo. Vamos a darle también otros 3 milímetros. Después, como este trabajo va a ir a un converter, el converter necesita una marca óptica para que sepa dónde tiene que cortar, dónde tiene que empezar el corte. Entonces, es tan simple como decirle que voy a añadirle una marca óptica. Podemos ponerlo en el lado que quiera de nuestro avance y podemos hasta incluso coger y variar el ancho y el alto. Y ahora ya es tan simple como coger y darle a imprimir. Ya no tengo que hacer absolutamente nada más. Le doy a imprimir y me llegaría al dispositivo, me llegaría a la máquina. Otra de las cosas que tiene, una de las ventajas que tiene también el software, imaginaros que no tengo el troquel fabricado. Yo, mediante una tinta plana, yo puedo dibujar ese troquel, puedo tener ese troquel ya definido, exportarlo a PDF y dárselo a mi fabricante de troqueles para que nos fabrique ese troquel. ¿De acuerdo? Bien, ya lo hemos mandado a máquina, yo ya simplemente lo tendría aquí, pedido nuevo. Le diría en qué papel quiero que me lo imprima, le vamos a decir que es un polipropileno y la cantidad de copias que quiero. Vamos a darle 50 y ya simplemente es darle salida y aceptar. Como veis, el software de imposición es también muy sencillo, el manejo de la máquina es muy intuitivo y también muy sencillo. Por eso, uno de los motivos que estaba diciendo mi compañero Paco, los periodos de formación de la gente son periodos de formación muy cortos. En el primer día, segundo día, lo máximo, el cliente ya puede estar tirando etiquetas de producción, etiquetas vendibles. José Manuel, perdona que te interrumpa. Hay 2 preguntas en el chat. Una es una aclaración, porque bueno, ha habido un error de lectura. Había una pregunta acerca de la durabilidad del tóner. Era concretamente, no en cuanto a fricción, era en una cubitera.
Hemos hecho las pruebas, obviamente. Cuando hablas de una cubitera, es la prueba de fuego. Etiquetas expuestas al frío. Vale, es la prueba como la prueba de algodón. Es meter agua en una cubitera, ponerla que baje mucho de temperatura y mantener una botella, por ejemplo, de vino blanco días. La respuesta es, incluso utilizando, yo he utilizado en uno de los eventos que hicimos, concretamente en Valencia, si no recuerdo mal, utilicé incluso no solo agua, utilicé Cristasol, o sea, aunque es una marca comercial, un líquido de limpieza de cristales que tiene alcohol o un componente químico, y le eché a las etiquetas para ver si perdían color y aguantaba. Aguantaba perfectamente, incluso dándole con un trapo. O sea, al agua aguanta perfectamente el tóner sumergido. De hecho, me recuerdo algún evento donde lo hemos hecho en directo, incluso con materiales de polipropileno, meter en una vasija de agua el tóner, incluso secarlo, ¿vale? Porque, bueno, nuestras máquinas de hoja cortada, incluso tenemos, hay cartas, imprimimos cartas de menú en polipropileno que se pueden lavar. Pues el tóner que utilizamos aquí repele el agua y aguanta perfectamente con el agua. Lo importante es manejar unos materiales como pueden ser el Tintoretto o como puede ser otro tipo de materiales que tienen la capa de aislante para aislar lo que es el adhesivo del agua, obviamente, para que no haya contacto del agua con el adhesivo, o, por ejemplo, materiales que resisten al aceite, que también los hemos probado y funcionan perfectamente. La pregunta concreta sobre un mercado de consumo es si la etiqueta, una vez impresa con este tipo de tecnología, no se despega o es totalmente adherida a la botella. O incluso que el tóner en la imagen aguanta, sin problema. Otra cosa más, por añadir. Creo que hay había otra pregunta. Alicia, por favor. ¿Se puede conectar este equipo con acabados converter? Buena pregunta. La máquina, creo que lo he explicado antes, lleva bobinador y desbobinador de Graphics Masking Fabric, de la empresa danesa, de GM. ¿La máquina se puede conectar con un converter en línea? Sí, podemos poner, de hecho, en el Label Expo del año pasado, la máquina la teníamos así en nuestro stand. Estaba la máquina junto con un converter de GM conectado en línea para poder, según imprimíamos, acabábamos la etiqueta. Sería solamente con esa marca, con la marca GM. Con otro tipo de marca tendríamos que sacar la bobina y meterlo en el converter. De todas maneras, independientemente de la dualidad de la conexión online o no de un sistema de acabado, la experiencia nos dice que en los talleres gráficos del mundo de la etiqueta, los sistemas de acabado, o sea, los converters normalmente están fuera de línea. Muy sencillo. Esto es una muy buena pregunta y una muy buena aclaración. Y yo creo que los grandes productores de etiqueta se lo saben muy bien. Cuando yo tengo que hacer grandes producciones, en la que tiene que ser sobre todo muy desatendida, sabemos que las máquinas de flexo y de offset tienen muchos tipos de cuerpos de impresión, incluso diferentes tecnologías, incluso tecnologías mezcladas. Hay máquinas de impresión que tienen cuerpos de serigrafía con cuerpos de flexo, con sistemas de laminación y con un troquel en línea. Para grandes producciones es muy interesante tenerlo todo en línea, pero la versatilidad que nos da el mundo digital es la posibilidad de hacer muchos cambios, muchos cambios. Si yo no tengo un sistema de corte láser o digital, yo tengo que hacer troqueles, tengo que poner los troqueles en el troquel semirrotativo o rotativo, depende del que tenga. Si está en línea conectado, totalmente en línea, tengo que hacer una serie de ajustes, meter el papel, cargar el papel, con lo cual eso al final me va a mermar incluso la producción, porque recordemos que esta máquina va a 23 metros y un converter, por ejemplo, de GM, pues va a 40 metros lineales minuto, un Mini, por ejemplo, o algún converter de Rig One puede ir a 60 metros lineales, o de otras marcas que pueden ir en semirrotativo a 40, 50 o a 60 metros. Superior. Con lo cual estamos mermando la capacidad productiva poniendo un sistema de acabado en línea. Es mucho más rentable ponerlo externo, porque además, aparte de dar servicio a nuestra máquina, da servicio a otras máquinas. Aparentemente hay una contradicción entre la velocidad que lleva el converter en el acabado contra la velocidad que lleva el propio sistema de impresión digital. Por supuesto. Bueno, yo creo que es el momento de hablaros de alguna de nuestros cambios evolutivos en Konica Minolta, que es hablar del mundo IT. Bueno, esto es curioso, también me llama muchísimo la atención de que una empresa tradicionalmente en el ámbito de la oficina y luego posteriormente en el ámbito industrial haya transformado o se esté transformando en una empresa digital y en un mundo IT. Te voy a enseñar una cosa, Antonio, primero que te va a gustar. ¿Has oído alguna vez lo que es una etiqueta inteligente? Sí, claro. ¿Sí? Lo has oído de mí, ¿verdad? Claro. Ya sabes lo que es una etiqueta inteligente. Bueno, esto es una etiqueta, obviamente es una etiqueta impresa en una máquina Konica Minolta, pero podría estar impresa en otra tecnología, no hay ninguna pega.
esta etiqueta, por tamaño, tiene muy poca información que demostrar. Utilizamos tecnología de realidad aumentada inteligente para poder darle vida a esta etiqueta. Aquí mi compañero Curro, que lleva móvil en mano, nos va a hacer una demostración de cómo añadir contenido digital a una etiqueta. Acércalo un poquito más, que se vea solamente la etiqueta. Ahí está. ¿Vale? Ahí nos aparece el vídeo de la máquina. Esto es un vídeo demostrativo de la Curio Label 230. Y los botones, si puedes pulsar alguno, nos da acceso a información adicional. Por ejemplo, a la página web de Konica Minolta. Lo que estamos haciendo, Antonio, en este caso es añadir contenido digital donde no existe. Correcto, pero esto que me parece muy interesante, independientemente que ya hay otras plataformas, pero me parece interesante. Una pregunta. ¿Yo podría tener geolocalizado cada vez que se abre el dispositivo en qué lugar y en qué momento se está abriendo con esa aplicación? Lo importante de esta solución es que aparte podemos dar feedback al cliente. No solo podemos hacer que la etiqueta sea más bonita, sea inteligente, añade información adicional, sino que también podemos añadir lo que llamamos un retorno que se habla de marketing, es impactos de escaneo en la etiqueta. Es decir, no quién, porque por GDPR no sabes que no se puede hacer, a no ser que el cliente acepte, pero sí que podemos ver cuántas personas han escaneado esa etiqueta, dónde ha sido, qué sistemas operativos se han utilizado, qué botones se han pulsado para conocer información. Simplemente esto ligado a una campaña que pueden hacer nuestros clientes. Información, estadística. Efectivamente. De nuestros productores podemos ligarlo para ver el impacto que ha tenido esa campaña sobre esa etiqueta. Ok, Paco, muchas gracias. Eso es Big Data, concretamente. Muchas gracias por vuestra intervención. Te comentaba, me sorprende la transformación digital de Konica Minolta. Estamos migrando a un mundo IT. ¿Qué voy a hacer yo sin el hardware? Voy a tener un problema. Ok. Antonio, hay una pregunta antes de que te vayas. Para allá, hay una pregunta. Sí, la última pregunta que podemos admitir ahora es si metemos un stamping o barniz relieve serigráfico encima de la impresión, ¿hay algún problema de anclaje? Con stamping plano en materiales, por ejemplo, reimprimibles, como puede ser stamping reimprimible que existe, se puede hacer porque es totalmente plano. Cuando trabajamos con una serigrafía, el problema es que tenemos un relieve. Esto podría dañar sistemas internos de la máquina. No podríamos realizarlo. Si es barniz reimprimible plano o es stamping plano, sí que se podría reimprimir. De hecho, lo hemos hecho. Ok, gracias, Paco. Buenos días, nuevo compañero, otro Product Manager. Muy buenas, ¿qué tal, señor? Le comentaba antes a tu otro compañero, a Paco, que realmente me sorprende en este tiempo de confinamiento que hemos tenido, que todos hemos estado muy vinculados a las redes sociales. He visto el cúmulo de información de Konica Minolta sobre su propia transformación digital. Eso y muy de una forma muy intensa hacia el mundo IT. Eso es. Pero claro, todo esto dentro de la gestión documental, todas las plataformas, software, aplicaciones, en el mundo de la oficina lo veo. Lo que me cuesta un poco más de trabajo de entender es en una industria gráfica, que hay una parte importante de administración y de gestión, y hay otra parte que es de gestión y de control de taller. Eso es. ¿Cómo integra este concepto de Workplay Hub? Primera pregunta. Y la más importante, ¿qué es una Workplay Hub? Bien, gracias, Antonio. Pues mira, Workplay Hub como concepto que hemos lanzado al mercado es un concepto que aúna, por un lado, hardware, por otro lado, servicios y por otro lado, software. Dentro de estas tres baremos estamos ofreciendo dos modelos distintos. El modelo que es Hub, que tenemos aquí, y el modelo que es Edge, que tenemos aquí, que ahora entraré un poco más en detalle. Pero básicamente estamos ofreciendo a nuestros clientes cubrir todas las necesidades que puedan tener en cuanto a lo que es la infraestructura IT que pueda tener el cliente. Cuando hablamos de infraestructura IT, hablamos de, por un lado, proteger todos los datos y toda la información que tiene dentro de lo que es esa infraestructura IT. Y luego, por otro lado, también, en ese sentido, ofrecemos llevar a cabo una monitorización de toda esa infraestructura IT, llevar a cabo que esa infraestructura IT esté adecuadamente protegida con un firewall, con una máquina virtual que tenemos integrada dentro de lo que es el software y cubrir en ese sentido básicamente los 4 puntos que vemos aquí arriba. Por un lado, infraestructura IT, por un lado, panel de usuario para que los usuarios puedan tener acceso a toda esa infraestructura de manera sencilla y fácil. Luego, a nivel panel de administración, es decir, el responsable de IT de la compañía tiene que gestionar
los usuarios, tiene que gestionar el acceso a la red Wi-Fi, tiene que gestionar el acceso a las aplicaciones. En ese sentido, y luego, por evidentemente, los servicios IT gestionados, que es lo que se exige y se da por hecho que necesita cuando tú estás llevando la infraestructura IT a un cliente. Has de llevarle, monitorizarlo, protegerlo, asegurarse que está todo correcto y todo protegido. Y en ese sentido, todas las empresas necesitan esa infraestructura IT y necesitan, pues todo eso se lo estamos ofreciendo gestionado totalmente desde Konica Minolta en este metro cuadrado que estáis viendo aquí. Correcto. Dos preguntas respecto a eso que has comentado que me parecen muy importantes. Uno, ¿cómo se integra eso en la parte de taller? Sí. Y dos, ¿qué sistemas de seguridad o cómo vincula Konica Minolta un contrato de servicio respecto a algo que es, si todo lo tengo controlado a través de un mismo sistema, si se me cae el sistema, se me cae todo el taller. No la parte de gestión y de contabilidad, sino se me cae el taller. En ese sentido, te voy a contestar a la segunda primero y ahora entramos en la primera. En ese sentido, lo que estamos ofreciendo es esas necesidades de SLA que ofrecemos se adaptan a todas las necesidades de un cliente. Es decir, si un cliente necesita que esa infraestructura que le estamos monitorizando, manteniendo, se levante en un tiempo de 4 horas, perfectamente se lo podemos ofrecer. Pero hay que adaptar las necesidades de la infraestructura a lo que ya tiene el cliente, porque hay que adaptarlo. A lo mejor hay que migrar ciertos servidores que él tiene, migrarlos a esta infraestructura que tenemos aquí, y luego hay que adaptarse a las necesidades. Es decir, como tú me ponías un ejemplo, si se me cae es que no puedo parar, necesito seguir imprimiendo. Correcto. Porque si no, no llego a mi fecha de entrega. Correcto. Pues en un plazo de 4 horas, 2 horas, 6 horas, al next day, next business day, dependiendo de esas necesidades, nosotros adaptamos y analizamos previamente qué necesita y nos adaptamos perfectamente. Entiendo, Javier, que entonces casi tenéis, más que un contrato estándar de soporte y mantenimiento, personalizáis llave en mano cada uno de los proyectos. Eso es. Esa SLA Eso es. que está centrada y Eso es. concertada con cada uno Eso de los es. clientes. Eso es. Correcto. Y me preguntabas en qué punto podemos estar ligados un poco a vuestro mundo, vinculado al mundo industrial de la Eso es. inversión sobre la gestión. Es decir, el ejemplo que tenemos aquí en nuestro showroom precisamente es que todo el software que podéis gestionar y que estáis trabajando con estas máquinas que tenemos, lo tenemos integrado dentro de estos servicios y dentro de esta infraestructura IT, dándole ese valor de seguridad, valor de estar monitorizado por parte nuestra, y en todo momento está perfectamente funcionando desde aquí, fácilmente accesible. Entonces, se puede adaptar esa infraestructura a lo que tiene o necesite para gestionar las máquinas de color o las máquinas de impresión. En ese sentido, se puede añadir una solución de gestión documental, se puede añadir el propio ERP del cliente, se puede añadir el servidor de correo si es que fuese necesario. Cualquier cosa que puedas necesitar que se gestione se puede llevar desde este metro cuadrado que tenemos aquí. O bien esta versión, o bien, como os decía, esta versión que es el Edge, que no deja de ser un servidor, en este sentido enracado, que tenemos el SAI, el NAS, todo lo que necesitaríamos y estaríamos exigiendo de un proveedor de IT para garantizar que si pasa algo, en cuestión del tiempo que yo necesite, esté otra vez funcionando sin problema alguno. Ok, Javier, esto me ha parecido muy interesante y además muy vinculante hacia la transformación de Konica Minolta. Eso es. No estamos hablando de pliegos impresos, no estamos hablando de colorimetría. Para nada. Pero también se habéis sacado una innovación que durante este tiempo de pandemia habéis movido mucho en el mercado. Sí. Que es el Mobotics. Eso es. Javier, eso ¿qué es Mobotics? A ver, Mobotics es nuestra división de soluciones o video solutions. En ese sentido, tenemos aquí un ejemplo que va muy a coalición con un poco la pandemia, desgraciadamente, y todo lo que está ocurriendo, que es una solución de cámara con un sensor termográfico que nos puede actuar de primer filtro de entrada, a lo mejor en un edificio, de entrada en una oficina, de entrada en un centro comercial, y luego ya podemos establecer los procesos necesarios añadidos con una comprobación más específica de la temperatura con un termómetro de contacto, dependiendo un poco del proceso y un poco de la situación. Y luego también, dentro del ámbito de Mobotics y de las soluciones de videosoluciones de Mobotics, tenemos cámaras que podemos colocar en el techo, como la que tenemos colocada aquí en nuestro showroom, para poder hacer un control de aforo y controlar un poco la cantidad de gente que pueda entrar en el showroom o pueda entrar en una tienda o pueda entrar en un supermercado, dependiendo un poco en ese sentido. Y todas las soluciones que podemos ir añadiendo a el concepto Mobotics o el concepto de Video Solutions
vamos a ir incorporando más partes, como por ejemplo control de reconocimiento facial para el fichaje o entrada en una oficina. O también en ese sentido, dentro del ámbito de un poco control de aforo, es control de distancia social. Hay centros comerciales o centros públicos donde tú a lo mejor necesitas estar a una distancia específica precisamente por todo este problema de la pandemia. Pues tenemos soluciones que son capaces de analizar esos vídeos que captamos con las cámaras y poder activar una alarma o activar un aviso a alguien diciendo, oye, tenéis que separaros un poco, o ya tenemos 15 personas en la tienda, no puede entrar más gente porque tiene que haber un control de aforo. Que aunque cuando se pare el estado de alarma, va a seguir habiendo un control de aforo, porque eso es innegable. Vamos a tener que controlarlo. Vamos a vivir una nueva realidad. Pero Totalmente. has comentado algo que me parece interesante, casi de ficción. Has comentado algo que es el reconocimiento facial. Eso es. Ese también. reconocimiento facial que para cualquier tipo de establecimiento público te daría un perfil determinado de una persona, Sí. ¿estaría vinculado con alguna base de datos? No, a de ver, algún tenemos que centro tener en de cuenta seguridad? que cada necesidad tiene que ir ligado luego con la necesidad a nivel GDPR o compliance. Tienes que tener mucho cuidado con cómo gestionas esa información que estás captando del cliente. En un caso de un cliente, a día de hoy, cumpliendo el GDPR, no podrías hacerlo. Pero si hablamos de una oficina donde tú tienes dado de alta en esa oficina a los trabajadores, puedes estar perfectamente haciendo un reconocimiento facial. Primero, porque se lo has comentado al trabajador y te lo está autorizando. Y segundo, en otro caso. Pero eso hay que entrar... Hay muchas distintas casuísticas y hay que analizar muy en detalle toda información que podemos captar o el proyecto en sí. Pero las soluciones que tenemos dentro del ámbito de Mobotics nos pueden abarcar a muchas distintas casuísticas. Y cada caso hay que analizarlo en detalle y ver qué podemos ofrecer y adaptarlo a la legalidad vigente, etcétera. Eso es. Correcto. Con esto ya termino Vale. mi foro de preguntas, pero hay una cosa que me preocupa realmente. Tú sabes que la industria gráfica, no solamente por Konica Minolta, sino por el resto de los competidores, hay una forma de adquirir los equipos, Sí. que es a través del pago por consumo. O sea, Sí. yo al final contrato no sé qué número de producciones y las amortizaciones de los equipos van vinculadas a ese producto. ¿Habría alguna posibilidad de, porque así a voz de pronto entiendo que toda esta tecnología, hard, software, proyectos, soluciones, tiene un coste? Sí. ¿Eso se puede vincular al propio consumo? Sí, o sea, es decir, si podemos ofertarlo coste por uso, en ese sentido, sí. Es un modelo que llevamos haciéndolo toda la vida en Konica Minolta, con todas nuestras máquinas y todas las soluciones. Evidentemente lo vamos a intentar llevar también y lo podemos ofrecer con toda la infraestructura o con las soluciones de videovigilancia o con soluciones de gestión documental. Con lo que queráis en ese sentido nos adaptamos a ese modelo. Tenemos que hacerlo. Al igual que está implementado en el resto de las divisiones, en este caso gráficos de Konica Minolta, la formación, los proyectos llave en mano, en este área de negocio, me imagino que consultores, jefes de proyectos, También, o sea que hay un evidentemente. desarrollo detrás de cada una Siempre. de nuestro hard, nuestras soluciones. Eso es. Hay un- Todo tiene un proceso en ese sentido de analizar muy bien qué necesita el cliente y partiendo de esa base vemos y ofrecemos con distintos departamentos donde tenemos ahí equipo de preventas, consultores, el equipo de servicio y atención al cliente. En ese sentido, todo está integrado, igual que con nuestras soluciones de impresión, evidentemente. Ok, creo que Antonio, nos quieren hacer alguna pregunta. antes de acabar, perdónanos, hay dos preguntas que han entrado en último momento en el chat y queremos responderla. Una es que la hemos leído mal, queríamos aclarar. Por favor, Alicia. Si metemos un stamping o barniz, relieve serigráfico encima de la impresión, ¿hay algún problema de anclaje? ¿Tendríamos que tratar el material con un primer o con un tratamiento corona? Vale, buena pregunta esta y es muy interesante. Yo le he respondido al revés, si podíamos reimprimir podíamos imprimir con toner encima del stamping, etcétera, y que ya respondió a esa pregunta, que también, bueno, es añadida. ¿Tenemos que hacer un tratamiento adicional antes de barnizar o hacer un stamping? La respuesta es recomendación sí. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El toner, cuando se adhiere al papel, cambia la tensión superficial del material. El toner, al fin y al cabo, es un polímero que crea una película que es una película de plástico, al fin y al cabo es una película de un polímero que puede cambiar la tensión superficial. Y el barniz, hay barnices que funcionan mucho mejor, pero para trabajar con barnices estándar en el mercado, a la impresión de tóner, no hablo de Konica Minolta, sino en general, la impresión de tóner para barnizar es recomendable, muy recomendable darle un tratamiento corona y o un primer, en este caso. De hecho, nosotros tenemos en el mundo de la etiqueta, tenemos un sistema de acabado con barniz, como el que vamos a ver en la siguiente sesión,
pero para el mundo de la etiqueta, en el que en ciertas, no, por ejemplo, en este caso en el toner no hay que hacer nada, pero en ciertas tecnologías sí que haría falta darle un primer. Y tenemos otra pregunta más. Sí, Paco, la última pregunta. La última ya y acabamos. La última pregunta, sí. ¿Para qué sirven las cuchillas que hay en la salida hacia el rebobinador? Muy bien. Se ha visto, obviamente, que había una serie de cuchillas a la salida de la máquina. Esto es por una sencilla razón. A ver, la máquina podemos trabajar en dos tamaños de ancho de bobina, en 33 y en 25, con un kit para intercambiar de 33 centímetros a 25 centímetros por necesidades o por rentabilidad del ancho de banda. Pero puede ser que tengamos un converter en nuestra empresa que no sea de 33, que sea de 25. O porque que tenemos que hacer un procesamiento con una máquina de stamping posterior que sea estrecha. Podemos poner unas cuchillas a la salida, como habéis visto, para cortar la bobina en 2 o en 3 o en 4, dependiendo de las cuchillas que ponemos, y dividirla en bobinas más pequeñas para poder luego darle un proceso de acabado. Simplemente por eso. Ok, gracias Paco. Paco, Javier, Gracias. Fundamentalmente dar las gracias a los asistentes. Esperamos que haya sido de todos el interés. Si tenéis más preguntas, por favor, canalizarlas vía chat y mis compañeros os van a contestar. Y me reitero, en nombre de Konica y Minolta, daros las gracias por vuestra paciencia e interés que habéis demostrado. Y recordar a todos los oyentes que estamos de nuevo, que podemos seguir haciendo demos. Para hacer una frase, ¿eh? Hemos vuelto. Hemos vuelto. Nueva Gracias. normalidad. Aquí os esperamos. Gracias. Gracias. Buenos días.